En Fuenlabrada no teníamos ninguna tienda como la de mi amigo Rachid. En Tengotó, su abuelo Ahmed reciclaba cosas viejas y las convertía en otras chulas que luego vendían. Una vez, la madre de Tai le dio 2 jerseys que habían encogido en la lavadora y ¡abracadabra! El señor Ahmed los transformó en un par de zapatillas de andar por casa. A mamá le encanta la tienda de la familia Ahmed y le hace mucha gracia el nombre. ¡Mirad qué bolso tan bonito me he comprado en Tengotó! ¡Tengotó! Todo fue bien en nuestra vida y en Fuenlabrada hasta el día que nació la leyenda negra de los Ahmed. Ocurrió a la entrada del colegio. Tai, Jonathan, Pepa y yo esperamos en la puerta a Rachid. Nuestro amigo llegó con su madre, la señora Ahmed, que llevaba un broche azul que yo había visto en casa. «Oye, ese broche que lleva tu madre es de la mía», le dije. «No es verdad», protestó Rachid. Y claro que no era verdad, pero yo no lo sabía. Ese día, en el recreo, el rumor corrió de boca en boca. Tai dijo: «A mi padre se le han perdido las gafas. A lo mejor las robó la madre de Rachid para su tienda». Y Jonathan: «Seguro que tienen el libro que no encuentra mi abuelo». Y Pepa: «Mi madre no sabe dónde está su sombrero. ¿Lo tendrán ellos?». A partir de ese día, Rachid cambió. Estaba triste hasta en clase de música, su preferida. Llegaba solo y armaba su atril de quita y pon sin hablar con nadie. Así pasó el tiempo hasta que una tarde la leyenda negra de la familia Ahmed se dio la vuelta. Había reunión con el tutor. La madre de Rach llevaba puesto el broche azul y yo le dije a mamá: «Mira, mamá, te lo ha robado». Mamá miró a la señora Ahmed y la saludó sonriendo. Yo no entendía por qué nos enfadaba con ella. «Dani, ¿cómo se te ocurre decir eso? Nadie me ha robado nada. Yo lo llevé a la tienda. Ven, ahora mismo arreglamos esto». Me dio pena y vergüenza y los zapatos me pesaban, pero mamá tiró de mí hasta la clase. «Tienes que contar la verdad», me dijo. Yo respiré hondo antes de gritar: «El broche azul es de la madre de Rachid, no de la mía». Y mis amigos y yo les contamos a todos cómo, sin querer, nos habíamos inventado la leyenda negra de la familia Ahmed. Esa misma tarde, Pepa tuvo una idea. Empezaríamos a decir a la gente de Fuenlabrada que el abuelo Ahmed era un mago que resucitaba cosas muertas. Y así fue como le dimos la vuelta a la historia. Yo le llevé mi paraguas roto y con las varillas, ¡abracadabra!, me hizo un atril como el de Rach. El señor Ahmed tuvo muchísimos encargos. Todo Fuenlabrada quería su atril. Pero lo mejor es que ahora, desde que no se nos vuelan las partituras, siempre que hay sol, damos la clase de música en el parque. Después de ver esta bonita historia, les invito a reflexionar sobre la importancia de evitar rumores o comentarios que pueden dañar a otros. Seamos siempre más para los demás. Sean bienvenidas y bienvenidos. Este día desarrollaremos uno de los contenidos que está especificado en el temario. Iniciamos el contenido oración simple, tipos de sujeto y predicado nominal y verbal. Agenda: análisis de la reflexión, lectura de los objetivos, desarrollo del contenido y el espacio para preguntas y respuestas. Iniciamos. Contenido: oración simple, tipos de sujeto y predicado nominal y verbal. Objetivo:
Identificar en oraciones simples el sujeto y el predicado. Resolveremos las actividades contenidas en las páginas 97 hasta 101 del libro de texto Santillana. Oración simple, tipos de sujeto. Comprendo. La oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Está formada por dos partes, el sujeto y el predicado. Oración. Sujeto. El sujeto es quien realiza la acción o de quien se habla en la oración. Alumnos de sexto grado. Predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, la acción que realiza. Irán de excursión al zoológico. En una oración simple, el sujeto podrá adoptar dos formas, simple y compuesto. El sujeto simple está constituido por un núcleo. Se identifica NS, núcleo del sujeto. El gato negro está en el tejado. El gato negro, sujeto. Gato, núcleo del sujeto. El sujeto compuesto tiene más de un núcleo. Margarita, Pedro y Diego son primos. Sujeto, Margarita, Pedro, Diego. Núcleos del sujeto, Margarita, Pedro, Diego. Continuamos con el aplico. Responde. ¿Cuál es la diferencia entre el sujeto simple y el sujeto compuesto? Actividad 2. Escribe falso o verdadero según corresponda a cada enunciado. La oración gramatical siempre posee sujeto y predicado. El predicado oracional se refiere a quien realiza la acción. El sujeto de una oración puede ser simple o compuesto. La oración simple es un enunciado con significado incompleto. Actividad 3. Encierra el sujeto de las siguientes oraciones. Luego clasifícalos dentro de la tabla. La estación lluviosa no fue favorable para los cultivos. El banco y la oficina de correos se encuentran en la misma calle. Carlos, Javier y Melissa estudian en el mismo colegio.
Por las floridas barrancas pasó anoche el aguacero. Aún no llega el avión de Iberia. Los alumnos de primaria tendrán un día más en sus vacaciones agostinas. El siguiente ejercicio es de respuesta libre. Redacta 2 oraciones utilizando los 2 tipos de sujeto estudiados. Continuamos en la página 99 con los predicados nominal y verbal. Iniciamos en el comprendo. El predicado de una oración está constituido usualmente por un grupo de palabras llamado sintagma verbal, cuyo núcleo es un verbo simple o un verbo en tiempo compuesto. Está formado por el auxiliar haber y el participio del verbo conjugado. Ejemplo: había venido temprano. En una oración pueden utilizarse 2 tipos de predicados. A continuación se definen cada uno de ellos. Predicado nominal. Se caracteriza fundamentalmente por tener un verbo copulativo. Estos pueden ser: estar, parecer, lucir. Son algunos ejemplos. Se dice que un verbo es copulativo cuando no es capaz de transmitir un significado completo por sí mismo. Por ello, se complementa con un atributo. Ejemplo: una oración con predicado nominal posee la siguiente estructura: estos jóvenes de 6º grado son muy estudiosos. El predicado nominal es son muy estudiosos. El atributo o cualidad es estudioso. Predicado verbal. Estará conformado por un verbo predicativo, es decir, aquellos que admiten complemento directo, indirecto, circunstancial o agente. Los verbos predicativos poseen significado por sí mismos. Una oración con predicado verbal posee la siguiente estructura: los niños juegan en la cancha. Predicado verbal: juegan en la cancha. Complemento circunstancial: en la cancha. Avanzamos en nuestras actividades y nos dirigimos a la página 100. Ahí encontramos el aplique. Actividad 1. Completa el esquema sobre el predicado. Predicado son 2 tipos. Actividad 2. Encierra el predicado en las oraciones.
Luego clasifícalas en nominales y verbales. La secretaria estuvo enferma toda la semana. El autobús llegó con retraso a la parada. Fuimos al partido todos los amigos. El niño más alto fue el portero del equipo. Los niños nuevos parecían hambrientos. La biblioteca cerraba temprano en invierno. Los atletas eran agilísimos. Jugaron a las cartas casi todos los vecinos. Los jubilados de esa sala fueron médicos. Observa la imagen y escribe 3 oraciones utilizando predicado nominal. Recuerda que los predicados nominales tienen verbos copulativos, que son ser, estar o parecer. Página 101, actividad 4. Señala dentro del texto 2 oraciones con predicado verbal y 2 con predicado nominal. El grillo maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula, en la que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Identifica en el texto recién leído 2 oraciones que contengan predicado verbal y 2 oraciones con predicado nominal. Completa las oraciones con el verbo que convenga y escribe el tipo de predicado.
La siguiente actividad es de respuesta libre. Elabora una descripción a partir de la imagen, utilizando oraciones con los dos tipos de predicado. A continuación, compararemos o daremos respuesta a las actividades recién hechas. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto simple y uno compuesto? La cantidad de núcleos que poseen. El sujeto simple posee 1, mientras que el compuesto posee 2. Escribe falso o verdadero según corresponda a cada enunciado. La oración gramatical simple siempre posee sujeto y predicado, esto es, verdadero. El predicado oracional se refiere a quien realiza la acción, esto es, falso. El sujeto de una oración puede ser simple o compuesto, esto es, verdadero. Y por último, la oración simple es un enunciado con significado incompleto, esto es, falso. Actividad 3. Encierra el sujeto de las oraciones y luego clasifícalos en la tabla. Como las oraciones ya las habíamos leído con anticipación, solo vamos a decir cuál es el sujeto y luego los vamos a clasificar como sujetos simples o sujetos compuestos. En la primera oración, el sujeto es la estación lluviosa. La segunda, el banco y la oficina de correos. En la tercera, Carlos, Javier y Melissa. En el cuarto, el aguacero. En la quinta, el avión de Iberia. Y en la última, los alumnos de primaria. Como sujetos simples tenemos la estación lluviosa, el aguacero, el avión de Iberia y los alumnos de primaria. En los sujetos compuestos tenemos el banco y la oficina de correos y Carlos, Javier y Melissa.
Siguiente actividad. Completa el esquema sobre el predicado. Predicado es acción desarrollada por el sujeto. Hay dos tipos de predicado: nominal y verbal. Predicado nominal. Estructura: verbo copulativo más atributo. Ejemplo: Juan está enfermo. Predicado verbal. Estructura: verbo predicativo, complementos. Javier entrena fútbol. De igual forma continuamos, y como lo hicimos en el ejercicio anterior, como ya leímos las oraciones con anticipación, solo diremos el predicado y si es nominal o verbal. Primera oración: estuvo enferma toda la semana. Nominal. Siguiente: llegó con retraso a la parada. Verbal. Tercera oración: fuimos al partido. Predicado verbal. A continuación, fue el portero del equipo. Nominal. Siguiente: parecían hambrientos. Nominal. En la otra oración, cerraba temprano en invierno. Predicado verbal. Continuamos con eran agilísimos. Predicado nominal. Continuamos con jugaron a las cartas. Predicado verbal. Y por último, fueron médicos. Predicado nominal. En la actividad 4 dice: señala dentro del texto dos oraciones con predicado verbal y dos con predicado nominal. La respuesta es: como predicado verbal, director de la escuela entró sorpresivamente al aula. Siguiente: que el grillo daba a los grillitos su clase. Y con predicado nominal tenemos: la voz del grillo era mejor. Que era un grillo muy viejo y muy sabio. Actividad 5. Completa las oraciones con el verbo que convenga y escribe el tipo de predicado. María juega baloncesto. Predicado verbal. Esos niños parecen enfermos. Predicado nominal. La tarde luce radiante. Predicado nominal. Carlos leerá una obra dramática. Predicado verbal. Y mi teléfono celular se descompuso ayer. Predicado verbal. Como repito, la última actividad, que consiste en elaborar una descripción a partir de la imagen,
es de respuesta libre. Queda a tu criterio su redacción. Iniciamos el repaso de lo que hemos estudiado. ¿Qué es una oración gramatical? Se refiere a la palabra o al conjunto de palabras con unidad de sentido completo. Los componentes de la oración gramatical son dos. Empezamos con el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que indica quién o de quién se habla. Su núcleo puede ser un nombre, pronombre o elemento sustantivado. El sujeto concuerda en número y persona con el verbo de la oración. Además, tenemos el otro elemento que es el predicado, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto. Su núcleo es el verbo. En una oración puede faltar el sujeto, pero nunca el verbo. Si en caso hace falta el verbo, no se puede decir que es una oración, sino una simple frase. Tipos de sujeto. Sujeto explícito o expreso. Cuando el sujeto está presente en la oración, cuando nosotros a simple vista podemos identificarlo. El sujeto expreso puede ser simple, cuando es aquel que solo tiene un núcleo. Ejemplo, María viajó a España. Este sujeto expreso también puede ser compuesto y es aquel que tiene más de un núcleo. María y Juan viajaron a España. Tenemos el sujeto tácito, que es cuando el sujeto está ausente, pero sobreentendido. Iré a ver el partido. El sujeto es yo, pero no está escrito dentro de la oración. Tipos de predicado. Tenemos el predicado nominal, cuyo verbo es un verbo copulativo, ser, estar, parecer y más el atributo. Concuerda el atributo en género y número con el sujeto y puede ser sustituido por el pronombre neutro lo. Tenemos el predicado verbal, cuyo núcleo es un verbo predicativo y le acompañan una serie de complementos. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, entre otros. Ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido. Resolveremos los siguientes ejercicios. Clasifica el sujeto de cada oración en simple o compuesto. Recuerda,
que es simple cuando posee un núcleo y es compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Felipe trajo jugo y frutas para la fiesta. Mañana Julia y yo traeremos los refrescos para todos. Juan y Daniel sorprendieron a sus amigas. El director entregó los premios la semana pasada. Día y noche Valentina practica para el partido. ¿Cuántos aciertos has tenido? En la oración 1, el sujeto es simple. En la oración 2, el sujeto es compuesto. En la oración 3, su clasificación es compuesto. En la 4, el sujeto es simple. Y en la 5, muy bien, simple. Menciona si los predicados de estas oraciones son nominales o verbales. El viaje transcurrió por diversos países orientales. Aquella experiencia fue inolvidable. En esta fotografía salimos todo el grupo ante la Gran Pirámide. Pasamos un calor tremendo durante el día en el desierto. Yo siempre estaba sediento y sudoroso. Veamos tus aciertos. El predicado de la primera oración es predicado verbal. En la oración, aquella experiencia fue inolvidable, el predicado es nominal. En esta fotografía salimos todo el grupo ante la Gran Pirámide. El predicado se clasifica como predicado verbal. Pasamos un calor tremendo durante el día en el desierto. Es un predicado verbal. Y por último, yo siempre estaba sediento y sudoroso. Predicado nominal. Muy bien. Con estos ejercicios concluimos el repaso del contenido visto en este tiempo. Recuerda que puedes visitar nuevamente el video para aclarar las dudas.